Pero viene otra pregunta ahí. ¿Quién es el ser humano? Eso también es importante. Porque obviamente en la consejería estamos tratando con las necesidades del ser humano, sean emocionales, sean espirituales, con las dudas, las confusiones, qué sé yo, estamos tratando con el ser humano. Entonces el consejero también tiene que tener un fundamento antropológico, ¿no? La antropología es precisamente el estudio del ser humano, de quién es el ser humano. Y obviamente nuestra antropología tiene que desprenderse también de la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre el ser humano? Y ahí obviamente tenemos conceptos claros como que el ser humano es creado por Dios, Génesis 2:7, ¿no? Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. La Biblia nos enseña que el ser humano también fue creado a imagen y semejanza de Dios. Obviamente entonces el ser humano es superior al resto de la creación en ese sentido. Incluso el resto de la creación fue hecho para que el ser humano pueda habitar ahí, ¿no? Entonces, esto también es muy importante porque sabemos que hoy hay ciertas ideologías en donde se tiende a comparar el valor de los animales, incluso como igual al del ser humano. Obviamente, como consejeros, como teólogos, debemos tener esto claro de quién es el ser humano y que el ser humano fue creado para tener una relación con Dios, también es importante, ¿no? Ya. Claro que secularmente se buscarán muchas explicaciones materialistas al origen del ser humano, como la evolución, por ejemplo, ¿no? Pero aceptar que es solamente una evolución natural sin una intervención directa de Dios dio origen al ser humano, también es poner al ser humano, como mencioné hace un momento, como a la par del resto de especies, del resto de animales. Entonces, también es complicado esto, ¿no? Entiendo que hay ciertas perspectivas de evolución teísta, pero donde se afirma que Dios interviene directamente, eso es diferente a solamente la evolución naturalista, ¿no? Eso deja al ser humano a la par de cualquier otra especie. Entonces eso hay que tener claro. También hay que tener claro que el ser humano está compuesto por una parte material, pero también por una parte inmaterial, ¿no? Decía el texto de Génesis que Dios sopló en su nariz un hálito de vida y el ser humano fue un ser viviente. O sea, el ser humano también tiene una parte inmaterial por medio de la cual puede tener una conexión con la realidad espiritual, ¿no es cierto? Ahora, esto también hay que tener ahí un cierto equilibrio, porque muchas veces existe esta tendencia a tener este dualismo platónico de que lo espiritual, lo inmaterial es lo bueno y lo material, la carne, el cuerpo es malo, ¿no? Eso es lo que Platón proponía. Y lastimosamente muchas veces la teología cristiana se ha visto un poco impregnada de eso y hay muchos que tienen esa misma concepción de que lo inmaterial, lo bueno, como dicen a veces el almita es la que va al cielo, el alma es lo bueno y el cuerpo, todo esto ya no importa, todo eso se va a quedar. Y eso es contrario a lo que la Biblia enseña, ¿no? En la Biblia está claro que el ser humano es bueno en su integralidad, todo. Dios hizo al ser humano y vio que todo era bueno, tal como es, integralmente, en su cuerpo y en su espíritu o en su alma, es integralmente bueno. Eh, y digo esto porque esto también influye a veces en nuestra tarea de consejería, cuando pensamos que el único propósito es tratar la parte inmaterial, tratar el alma, tratar el espíritu, y nos despreocupamos de que también hay un cuerpo. A veces un cuerpo del que dependen incluso muchas cosas emocionales, ¿no? Aquí es también eh, muy importante entender que hay aportes de las ciencias que tratan de la biología humana, como la neurología, por ejemplo, la neuropsicología, la psiquiatría también, que están estudiando la biología del ser humano y cómo interviene en sus emociones. Son cosas que no debemos desestimar. Hay un componente también biológico en las emociones. Y esto es fácil comprobar. Mis hermanas aquí, mujeres, saben que por lo general una vez cada mes
tienen cambios emocionales que no dependen de las circunstancias, no dependen de las cosas que están pasando, son cosas hormonales, cosas biológicas que influyen en nuestras emociones. Entonces, solamente por mencionar una muestra de que esto es así. Y entonces no podemos nosotros también desestimar de que hay aportes de este tipo de ciencias de la salud que sí, que pueden ayudar también a la consejería en asuntos emocionales, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta. Tener en cuenta que incluso por eso en la fe cristiana, la esperanza final del cristiano no es que el almita se vaya al cielo. La esperanza final del cristiano es la resurrección del cuerpo, porque el ser humano es integral, ¿sí? Es todo, incluso el cuerpo, Dios lo va a restaurar, lo va a hacer de nuevo, nos va a dar cuerpos glorificados, ¿no? Entonces, solamente por mencionar que tenemos que tratar con el ser humano integral, ¿sí? Esa es la labor del consejero, tratar integralmente, ¿no? Ahora, por otro lado, uno se pregunta, pero entonces, ¿cuál es la necesidad principal del ser humano? Aquí ya habíamos mencionado, el ser humano fue creado para tener una relación con Dios, pero al mismo tiempo la Biblia nos muestra la revelación de que el ser humano es pecador. Y como consecuencia del pecado, están afectadas todas las áreas de su vida, están afectadas por causa del pecado. Entonces, el pecado es el principal impedimento de que el ser humano se pueda realizar perfectamente en el propósito por el cual fue creado. Fuimos creados con un propósito, como decíamos, el asunto de la consejería es dirigir a la persona al propósito que fue creado. Entonces, el principal impedimento para llegar a ese propósito es el pecado, ¿no es cierto? Eso la Biblia lo muestra claramente, ¿no? Juan Carlos dice, por eso mismo hay mucho misticismo en las iglesias. Sí, por lo que mencionamos anteriormente, cuando no se quiere aceptar el área física del ser humano. Pero bien, entonces estamos hablando ahorita de la necesidad del pecado. Y a esto le vamos a llamar el enfoque a la condición caída. Y puse en su material, ustedes pueden ver estas siglas SC. Cuando vean SC, me estoy refiriendo a esto, al enfoque a la condición caída. Porque como consejeros tenemos que buscar un enfoque. ¿Cuál es el área de la persona que estoy aconsejando que está afectada por la condición caída? Que no necesariamente es por el pecado, porque sabemos que no todo lo que nos pasa es como consecuencia del pecado. Hay mal natural, nos enfermamos, tenemos un accidente y todo eso. Pero a veces nuestra forma de responder a eso sí está afectado por la condición caída, porque todo está afectado. Entonces, como consejeros es de ser sensibles a esto. ¿Qué área de la condición caída es la que está afectada que yo tengo que enfocarme para redirigir? ¿Sí? Y eso es importante, porque esa es la principal necesidad de los seres humanos, ¿no? Hay una pregunta en el chat. Mi hermana Vero dice alma, cuerpo y espíritu. Bueno, el debate entre, eso se llama tricotomismo o dicotomismo. Es para otro tema, ¿no? Quienes son dicotomistas piensan que alma y espíritu es lo mismo y que el ser humano está compuesto solo por dos partes, lo material y lo inmaterial. Quienes son tricotomistas piensan que alma es diferente que espíritu y el ser humano está compuesto por tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Son dos puntos de vista que existen dentro del cristianismo, ¿no? Ninguno es más bíblico que el otro, yo creo que los dos tienen suficientes argumentos para esto, pero no es el punto aquí, porque lo que tenemos que aceptar es que somos una parte material y una parte inmaterial, sea alma y espíritu diferente o sea lo mismo, pero hay que aceptar que somos materiales e inmateriales. Ese es el punto aquí, ¿no? No dar más énfasis solo a lo material o solo a lo inmaterial, ¿sí? Esa es la idea. Bien.
Entonces, cuando ya hablamos aquí del enfoque a la condición caída, aquí sí ya nos distanciamos un poco de ciertas escuelas de pensamiento humanista dentro de la psicología, ¿sí? Porque, como había comentado, dentro de la psicología hay diferentes escuelas, diferentes corrientes, ¿no? Nunca podemos en un solo saco poner a todas. Yo he escuchado que a veces muchos hermanos dicen, yo no creo en la psicología porque la psicología piensa eso. Y solamente están haciendo referencia a alguna escuela de pensamiento psicológico, ¿no? Hay muchas escuelas. Pero si hablamos especialmente de la psicología humanista, obviamente ahí como cristianos ya nos separamos, porque la psicología humanista lo que va a decir es el ser humano es bueno por esencia, esencialmente bueno, ¿sí? Y lo que hay que rescatar es rescatar lo bueno que tiene el ser humano en sí mismo. Entonces ahí como cristianos, como teólogos, consejeros bíblicos, estamos conscientes que no es que el ser humano es esencialmente bueno, el ser humano necesita de la gracia de Dios para ser bueno. No es su naturaleza, ¿no? Entonces ahí nos distanciamos un poco, ¿no? Bien, sabemos los textos bíblicos, no voy a quedarme aquí, que nos muestran de la realidad del pecado, ¿no? Romanos 3 es un capítulo muy importante para entender los alcances del pecado en la vida del ser humano. Entonces ahí juega también un papel muy importante como consejeros el concepto que tengamos de la gracia de Dios y del alcance de la gracia de, de Dios, ¿no? Que por medio del Espíritu Santo Dios habilita a las personas para salir de esta esclavitud del, del pecado, ¿no? Entonces, esto es importante entender este equilibrio también, en que naturalmente, como seres humanos, somos pecadores y estamos con una tendencia hacia el mal. Pero espiritualmente, si alguien es cristiano, tiene el Espíritu de Dios que lo capacita para hacer el bien. Esto también digo, es muy importante tener este equilibrio porque yo he escuchado que entre cristianos o cristianos a veces dicen, es que soy pecador, es que tengo una naturaleza pecaminosa, es que no puedo ser perfecto, es que la carne, todavía la carne, y a veces es una excusa, a veces es una excusa porque la Biblia nos deja ver claramente que, por ejemplo, Pablo dice, si alguno es tentado, Dios no va a tentarlo más allá de lo que pueda soportar, sino que con la tentación va a poner la salida. O a veces nos quedamos en Romanos 7. Romanos 7, Pablo dice, yo quiero hacer el bien, pero no puedo, el mal que no quiero, eso hago. Y nos quedamos en Romanos 7 para justificarnos. Es que sí, yo también, si Pablo decía eso, yo también quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Entonces nos quedamos ahí. Pero leer Romanos 7 sin Romanos 8 es un error, ¿no? Yo quisiera que alguien de ustedes me ayude leyendo Romanos 8, los versículos desde el 1 hasta el 5, por favor. Romanos 8 del 1 al 5. ¿Quién quiere ayudarnos? Dice, Romanos 8 del versículo 1 al 5, Ajá. dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Uh-huh. Bien, gracias, amén, gracias, mi hermana. Entonces, ahí está la respuesta, ¿no? En Romanos 7, Pablo dice, en mi carne no hay nada bueno, en mi carne quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Pero en Romanos 8 dice, pero gracias a Dios, los que estamos en Cristo Jesús ya no vivimos según la carne, sino según el espíritu. Entonces hay que tener ese balance, ¿no? Ese equilibrio. Ahora, eso tampoco, siempre digo, es un equilibrio porque tampoco quiere decir que si un cristiano falla, nosotros ahí le vamos a caer. Tú sí podías evitar el pecado, podías hacer lo bueno. Pablo decía en Gálatas, ¿no?
pero hágalo con una actitud humilde y mire que cada uno no caiga. Entonces, tener ese balance entre que si bien es cierto, todavía somos débiles, pero al mismo tiempo está el Espíritu de Dios para fortalecernos y guiarnos en este proceso, ¿no? Entonces, eso es muy importante sobre las necesidades del ser humano. Bien. Bueno, hasta ahí sobre el ser humano. Si tienen alguien alguna inquietud, una pregunta, procuremos ser un poco puntuales, ¿no? Para aprovechar el tiempo y avanzar con todo el material que tenemos. Pero si alguien tiene una inquietud o algo sobre este punto y quiera comentar, puede hacerlo, ¿no? Si no, estamos claros sobre el tema de la naturaleza del ser humano. Entonces, Sí, mi hermano, perdón, sí, Juan Carlos. perdón, es solamente para abonar un poquito al tema del pecado en la parte de la consejería. ¿Qué tanto abona, hermano? Porque a mí me resulta muy guardando ese equilibrio, ese santo equilibrio del que tanto adolecemos como seres humanos y como creyentes, el decir desde los púlpitos que nosotros somos pecadores, entendiendo que efectivamente lo somos, pero ¿qué producirá en la mente de aquellos que dicen, bueno, pues si yo vengo aquí para ser libre, ¿libre de qué? Porque nosotros muchas veces, yo lo veo como un error o una justificación, hablando del tema de Romanos 7 y Romanos 8, el énfasis que muchos hacen es sobre, pues, lo que quiero hacer no puedo y mi carne está vendida al pecado. Y ese discurso, para mí lo único que abona es justificación, como tú bien lo comentabas, hermano. Hay muchas almas, muchas gentes que van a encontrar esa libertad en Cristo, gente dañada emocionalmente, gente dañada en muchos aspectos, espiritualmente incluso. ¿Y qué abona a ese tipo de personas el saber, bueno, pues aquí dicen que todos son pecadores, que ya los libró Cristo del pecado, que los salvó? Entonces no pasará por la mente de esas personas, bueno, aquí hay una contradicción entre ustedes mismos. Por eso mi insistencia es, ¿qué tanto abona decir desde los púlpitos que somos pecadores, entendiendo el justo equilibrio de la palabra de Dios? Porque lejos de acercar o consecuentamos el pecado, o lo minimizamos, o es un estilo de vida que nadie ni nada puede desarraigar de nuestra alma. Esa es mi aportación, hermano. Sí, sí, gracias, Juan Carlos. Y sí me parece complicado el tema, porque como yo mencioné, si no se tiene un equilibrio, uno se va a un lado, uno se va a otro lado, termina siendo antibíblico. En la Biblia, en este tema está el equilibrio. Yo creo que, por ejemplo, desde el púlpito uno no puede justificar el pecado. Nunca puede justificar el pecado. Eh, no hay justificación para el pecado. Pero uno sí puede ser de alguna forma a veces benevolente, comprensivo con el pecador. Es diferente. Igual como consejeros nosotros podemos comprender, pero nunca justificar. Comprender, empatizar, entender como mencionaba, tal vez nosotros tenemos también, tal vez otros pecados, no el mismo, tenemos otros, entonces tenemos esta actitud de humildad, de comprensión, pero nunca debe haber una actitud de justificación. Eso tenemos que aprender como consejeros, como cristianos mismos, dejar esa actitud de que, bueno, mi carne es más fuerte que yo, me justifico mi pecado. No, nada justifica el, el pecado. Somos débiles, obviamente, pero no por eso vamos a justificar, ¿no? Eso ya es tener este balance en enseñar sobre el tema de la santificación.
y lo que es el proceso de la santificación. Y entender que porque sea un proceso, esto no quiere decir que somos libres de siempre. Estamos en proceso, estamos en proceso. No, hay un punto de madurez cristiana, ¿no? Por eso a mí me gusta la teología wesleyana en este sentido. Bueno, yo no llamaría tanto llegar a la perfecta santificación, como a veces se habla en el wesleyanismo, pero yo sí me gusta hacer mucho hincapié en llegar a un estado de madurez cristiana, donde no somos infalibles, pero obviamente tampoco es que vivimos por la carne. Eso es muy diferente, ¿no? Pablo, eso es claro en Romanos 8. Si somos cristianos, ya no vivimos por la carne, vivimos por el Espíritu, ¿no? Entonces, eso. Bueno, si hay alguna pregunta, algo que sea puntual, Carlos, pues puedes comentar, si no, para avanzar.